justamente las dos mesas que vamos a tener a continuación van a hablar de dos de las leyes que has mencionado, o de las tres, ¿no? Una es la conectividad para el desarrollo industrial y rural, como bien mencionabas, en todo el territorio, lógicamente, y la siguiente mesa será la de industria de contenidos audiovisuales y del hub audiovisual. Pero vamos a empezar con la primera y para ello contamos con un moderador de lujo como es Federico Ruiz, responsable del Observatorio Nacional de 5G, que también estuvo con nosotros el año pasado moderando también la parte de conectividad del Mobile World Capital. Tenemos a Arturo Azcorra, nombrado este año director general de Telecomunicaciones y Ordenación de Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. A Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de Hispasat, que no ha podido venir, pero que se va a conectar online. Y a Douglas Vaz Benítez, director general de Qualcomm España. Como ya estáis preparados, pues cuando quieras. Federico. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes. Muchas gracias a METIC por haber preparado esta mesa, esta sesión. Realmente es un lugar común, pero es verdad que es de lujo y luego explicaré por qué. No es un quedar bien, simplemente. A esta sesión le podríamos llamar Conectividad y 5G, el retorno o el regreso, segunda parte. Pues tuvimos en AMETIC 34 una mesa también de 5G y ahora tenemos otra. En modo alguno vamos a agotar los temas. 5G es enorme, inabarcable, y nos puede permitir, nos da el lujo de poder elegir los temarios durante muchísimos años, y así va a continuar siendo. El año pasado tocamos los temas del impacto industrial, del papel de 5G en la recuperación, y esta vez vamos a hacer un recorrido que hemos elegido también un poco en función de los ponentes que vamos a tener, en cuanto a 5G, el despliegue, el papel esencial que jugará la conectividad en general en la vertebración del territorio. Un disclaimer antes, me han echado en cara que tiendo a utilizar la palabra 5G en vez de conectividad. Es de formación por el cargo, por lo que me está ocupando todos esos meses, pero en general hay que entender esto como conectividad en el sentido amplio. Tenemos aquí una mesa muy completa en cuanto a los diferentes eslabones en la cadena de valor de 5G. Tenemos a Qualcomm, la empresa que hasta cierto punto marcáis el despliegue y el ritmo del estándar. Y ahora mismo me entra la tentación de hacer un sondeo, pero posiblemente, bueno, el 100% de los smartphones de esta sala tendrán un chipset o suyo o de otras dos empresas. O sea que, ¿qué mejor que Qualcomm para representar el papel de los proveedores de tecnología en un estado temprano? Tenemos el papel también de Hispasat, un tipo muy especial de proveedor de conectividad y de servicios de comunicación, un operador, al fin y al cabo, que además en 5G y a partir de la Release 17 se engloba en realidad dentro de una gran red de redes, de un gran plan de conectividad. Me estoy vigilando para no utilizar 5G y vamos a examinar en concreto y con mucho cuidado el papel del satélite en esto. Y tenemos, por último y no en último lugar, el siguiente eslabón, después de proveedores de tecnología y de operadores, que es el de los reguladores y la gente que hace posible que todo esto transcurre de una manera ordenada y a nivel territorial, de manera con Arturo Azcorra, que es el director general de Telecomunicaciones. Una pequeña introducción sobre dónde estamos en 5G. Ahora mismo tenemos, y vamos a aprender un poquito sobre ello, varios planes, varias leyes. Tenemos un plan de promoción de la conectividad, un plan de promoción de 5G, un plan de promoción de contenidos, que en realidad forma parte de un todo,
porque son los contenidos los que van a posiblemente propulsar la gran demanda de ancho de banda 5G. Cuando nos han hecho en el pasado la pregunta de por qué necesitamos 5G, buena parte será, uno, por los usos industriales, segundo, por los contenidos audiovisuales, y eso es lo que vamos a ver. 5G, cuando alguien me dice, ¿estáis desplegando 5G o se está desplegando 5G? Tengo que hacer la pregunta de qué tipo de 5G te interesa. ¿Es un 5G IoT? ¿Es un 5G privado? ¿De escala nacional? ¿De IoT? Hay que precisar. Y ahí vemos un poco las vocaciones, evidentemente muy territoriales, de ámbito territorial, sobre 5G en un uso local o en uso amplio. ¿Cuál es el papel del satélite en todo esto? ¿Es un papel de gap filler? ¿Es un papel más agresivo, que va más allá, que busca encontrar otras vías de negocio para el mundo satélite? Tenemos un estándar que no pierdo ocasión de recordar, que es un estándar que está haciéndose. Entonces, a partir de ahora vamos a preguntar a Qualcomm sobre el papel de 5G, las nuevas releases, la automoción y las nuevas posibilidades que nos trae el estándar. Y por último, cerraremos con un poco el sentido de las cosas que van a llegar. El IoT que va a llegar, la segunda generación de IoT, las ventajas que nos traerán nuevas baterías, nuevos materiales, nuevos modelos de negocio también. Por lo tanto, vamos a empezar directamente con una pregunta dirigida a Arturo Azcorra, y es ¿cuáles son, podríamos conocer un poco más en detalle los planes de conectividad y de impulso a 5G que planea la Administración? ¿Cuál es el espíritu que los anima? Sí, muchas gracias, Federico, por la introducción. Los planes de conectividad van orientados a un objetivo, que es que para el 2025 el 100% de la población española tenga conectividad a 100 megabits simétricos. Entonces, el objetivo es el 100% de la población con lo que llamamos banda ancha, que en estos momentos ha ido cambiando. Sabemos que antes banda ancha se consideraban 2 megabits, pero ahora consideramos que banda ancha es mínimo 100 megabits por segundo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, pues continuando con las fuertes inversiones que llevamos haciendo en los últimos años. En los últimos años hemos invertido ya 1.100 millones de euros en total, de los cuales unos 620 son inversión por parte del Estado, por parte del Ministerio, para extender los programas de banda ancha de conectividad a aquellas zonas que no los tenían. Y que nos hemos conseguido que antes teníamos un 13% de la población sin conectividad de banda ancha de estas características y ahora estamos en un 7%, es decir, que hemos reducido prácticamente a la mitad el gap de personas que no tienen esa conectividad. Como decía el secretario de Estado, cada vez es más difícil, porque lógicamente los primeros 7 puntos porcentuales y los últimos 7 puntos porcentuales no cuestan lo mismo, cada vez está más disperso y más alejado. Por tanto, nos supone un esfuerzo adicional que sin ninguna duda estamos dispuestos a realizar conjuntamente con las entidades privadas. Entonces, yendo ya a futuro, ¿cuáles son nuestros planes? Bueno, pues tenemos ya lanzado el programa único banda ancha. Único es universalización de las infraestructuras digitales para la cohesión, y eso es un plan de extensión de banda ancha que acabamos de convocar 250 millones para extender la banda ancha a ese 7% que en la actualidad no lo tiene. En principio, único es incluso un ancho de banda superior, son 300 megabits por segundo simétricos con ampliación a 1 gigabit por segundo. Eso es lo que estamos financiando con único banda ancha, como digo, con 250 millones y una mejora de las condiciones. Estamos financiando hasta un 80% de la inversión de la operadora. La operadora también tiene, lógicamente, que ser copartícipe de esas aproximadamente 100 operadoras que operan redes de cable. Están teniendo la oportunidad de participar en este programa. Tenemos también el programa único 5G Redes, que lo que va a hacer es financiar infraestructuras pasivas para fomentar el despliegue de 5G. En este sentido, son 150 millones que esperamos convocar a lo largo del último trimestre de este año. Y eso lo que hacemos es financiar infraestructuras pasivas que soporten el despliegue de 5G en zonas también rurales, en aquellas zonas en las que no hay infraestructuras actualmente, en las que no hay cobertura 4G funcional. Además, en la subasta de 800 MHz ya incluimos obligaciones de cobertura que se están ya implantando en municipios y en zonas como carreteras, y en la subasta de 700 que terminamos en julio tenemos también unas obligaciones de cobertura por parte de los operadores bastante exhaustivas
en las que tienen que cubrir municipios de un cierto tamaño y además también aeropuertos, puertos y carreteras. Vamos a completar también la reordenación de la banda de 3,5 a lo largo de los próximos 2-3 meses, porque ahora mismo tienen canales no contiguos y eso limita mucho la capacidad de inversión de las operadoras, que lógicamente se retraían. Y también esperamos poder, a finales de este año, primeros del que viene, disponer de la banda de 26 GHz para que, en particular en instalaciones industriales, que es una banda muy adecuada para instalaciones de autoprestación, esté disponible. De tal forma que cubramos el 5G en todas sus capacidades, rural, industrial, personal, baja latencia, alta capacidad. Es decir, que tengamos un 5G en todas sus máximas capacidades disponibles. Sean un poco un resumen de los planes que tenemos para desplegar esto. Muchísimas gracias. Me dirijo ahora a Hispasat, a Miguel Barnduro, que es el consejero delegado de Hispasat. ¿Cómo encaja el satélite en los planes de conectividad? ¿Cuál es el propósito? Creo que hay un problema con el micro. La frase de esta pandemia. ¿Estás en bote? Ay, sí. Perdonadme. Sí, decía que buenas tardes y en primer lugar, pues disculpadme por no poder en Santander, pero ha habido un tema personal. Ayer estuve, conozco perfectamente el escenario, pero hoy, como digo, tenía un tema personal que me ha obligado a volver a casa a Madrid. Bueno, dicho esto, y entrando en materia, yo creo que solo hay que ver las iniciativas internacionales que se han puesto en marcha para entender cuál va a ser el rol del satélite para intentar tener esa conectividad global del 100% de la que se habla. Y al final, cuando hablamos de conectividad, estamos hablando de digitalización. Es verdad también que España es envidia casi en el mundo, ¿no? En Europa, por supuesto, y en el mundo, porque como nos ha comentado el secretario de Estado, gozamos de un despliegue de infraestructuras, pues como decía, envidiable, y que además ahora el nuevo despliegue es muy ambicioso, ¿no? Como demuestra el programa único al que se hacía referencia. Pero, dicho esto, ese 100% de la cobertura, que es el objetivo final, será imposible si de una u otra manera no se tiene en cuenta el papel de los satélites para esa conectividad. En definitiva, será imposible cubrir por completo las necesidades de la España rural si no tenemos en cuenta el satélite. Yo diría que al final necesitaremos ese mix de tecnologías para poder complementar ese objetivo final. Y hoy, además, no es ayer. Hoy también en el sector satelital se han dado una serie de avances tecnológicos que, si bien no permiten hoy los 100 megabits por segundo simétricos que hacía referencia Arturo, el director general, sí que hoy hay soluciones que garantizan esos 100 megabits por segundo con una calidad y fiabilidad comparable a la de la fibra o cualquier red 4G. Por lo tanto, yo creo que es verdad también que cuando tengamos en cuenta los satélites hay ciertas aplicaciones que exigen una baja latencia, donde tenemos que tener en cuenta que ciertas soluciones satelitales no podrán ser aplicables. Pero, hombre, permitidme que haga una llamada que en el mundo rural, que vamos conociendo desde Hispasat mucho en estos últimos años, hombre, entre tener 100 megabits simétricos y tener 100 y 10, pues creemos que para muchísimos profesionales, para el ámbito del hogar y residencial, es una velocidad, hoy diría yo, que más que suficiente o que cubriría las necesidades del 95% de esa población.
Y yo me hago una pregunta, y es que yo creo que hoy España está lista para poder llegar a tener un nivel, una universalización de un servicio de banda ancha de 100 megabits por segundo en todo el territorio. Esto, en definitiva, nos seguiría situando en cabeza en Europa, donde ya gozamos, como he dicho al principio, de una muy buena situación. Y el satélite, en definitiva, lo que acaba añadiendo al final sobre ese mix de tecnologías que estaba refiriéndome es universalización y eficiencia en costes, porque habrá sitios, hay lugares donde será imposible o muy complicado o muy ineficiente llegar por otras vías. Muy bien, muchísimas gracias. Me quedo con la idea de que los 100 megabits por segundo universales, digamos, es un objetivo alcanzable y que situaría a nuestro país o lo mantendría en el liderazgo de conectividad. ¿Qué más nos va a traer? Más allá de esta conectividad, Douglas, ¿qué va a traer 5G? ¿Cómo progresa el estándar? Muchas gracias por la pregunta, Federico. Buenas tardes. Muchas gracias a MITIC por la posibilidad de estar en esta mesa. Como sabéis, el 5G está basado en los estándares, ¿no? Y la definición de la evolución de los estándares es lo que dice qué es lo que va a venir. Quizás explicar un poco en ese momento lo que estamos hablando de 5G. Estamos hablando de un estándar que es el 15, que fue publicado ya un par de años, y que es la primera fase del 5G. Estamos en los primeros días del 5G todavía, y ni siquiera lo que se posibilitó en la primera ola del Release 15 está implementado. El Release 15 fue lo que puso las bases del 5G, ¿no? Las bandas sub-6, el core 5G, la parte del slicing, que puedes entregar servicios distintos con garantía de servicio, calidad de servicio por una red inalámbrica, que es una novedad que trae 5G. O sea, son los primeros días de 5G básicamente implementados ahora en casos de uso de smartphones, lo que comentabas, o equipos de banda ancha inalámbrica, o PCs. Básicamente son casos de uso de consumidor y que todavía no está totalmente implementado. Lo que tenemos en España y en la mayor parte del mundo es el 5G, el que llamamos de NSA, que es la radio 5G, pero todavía aprovechando lo que tenía de infraestructura de core de 4G. Lo que viene ahora es la complementación de la primera parte del 5G todavía, que es el 5G SA, con el core, los servicios principales, y ojalá en España también los espectros milimétricos, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, que todavía no estamos ahí. En paralelo ya viene el siguiente release, que es el release 16, que posibilita lo que el secretario de Estado nos comentó, que es llevar el 5G a la industria. O sea, de verdad, habilitar nuevos casos de uso. Y ahí vienen sí nuevas funcionalidades, por ejemplo, como lo que siempre hablamos, ¿no? la ultra low latency, ¿no? La latencia ultra baja, ultra confiable, ultra baja, que es fundamental para el entorno industrial. También viene, por ejemplo, nuevas funcionalidades de espectro con el 5G en estándar con espectro no licenciado. O sea, ahora trabajamos mucho con licitación de espectro, ¿no? Con su base de espectro, pero el 5G también se va a estandarizar para uso en el espectro no licenciado de 5 GHz, por ejemplo, lo que hoy ocupa, por ejemplo, el Wi-Fi. Y eso puede ser muy interesante también en el entorno industrial. Entonces, hay muchas funcionalidades del entorno industrial que son interesantes. Sin embargo, no es solo para industria esas nuevas features. Por ejemplo, ha mencionado también el secretario de Estado de la cuestión de los coches, ¿no? Que los coches vienen conectados. Se habilitan features en el 5G que se llaman V2X, que es los vehículos comunicándose con cualquier cosa, con los peatones, con los señales de tránsito, con los demás coches, y se habilita features para que los coches se comuniquen entre ellos, por ejemplo. Eso viene ahora en la Release 16. Se habilita también la incorporación de lo que está de machine to machine, los M2M actualmente hoy en 4G o mismo en tecnologías anteriores, pero principalmente el 4G, lo que mucha gente habla sin ser mucho técnico, sin ir muy a la parte técnica de los Narrowband IoTs o de los M1, se incorpora esos estándares dentro del 5G, posibilitando al operador un mejor uso de su espectro, quizás ya preparando un apagado de una red 4G para la mejor
eficiencia espectral. Eso viene ya, o sea, el release 16 se ha publicado y en paralelo con la evolución de la implementación del release 15 viene también nuevas features ya. Entonces, yo esperaría que en 22 veamos un avance muy grande en calidad y potencial de servicio de 5G. El siguiente release, que es el 17, que se va a publicar a finales de ese año, ya incorpora mucho más funcionalidades, con efectividades, mejor uso de espectro, ahorro de energía, y viene un montón de cosas más. Se mejora las features para los coches conectados, una versión específica para IoT, porque 5G hoy es básicamente ultra banda ancha, ¿no? Pero ni todos los dispositivos IoT necesitan esa ultra banda ancha y se incorpora una función específica para un menor uso de espectro. Y después del 17, ya estamos trabajando ahora en el release 18, que empezamos a discutir en 22, y ahí va a venir un montón de otras cosas. 18, 19, 20, ya en camino al 6G, que ya se está discutiendo. Aquí hablamos, la verdad, ayer hablaron algo muy interesante, que si planificamos más allá de 3 años, es pérdida de tiempo, ¿no? Claro, yo entiendo el contexto que se ha dicho eso, pero en tecnología, en el caso de estándares, no es así. Estamos mirando hacia 10 años y el director general no me deja mentir. Estamos mirando ahí hacia muchos años. O sea, por resumir, estamos en los primeros días, vienen muchas cosas interesantes, nuevos espectros se van a incorporar, ya sean no licenciados, cuanto licenciados, frecuencias de gigahercios ya vienen ahora en el 16 por encima de 50 gigahercios, luego estamos hablando de terahercios ya para los releases 17 y 18, así que hay mucha cosa, tenemos mucho trabajo en los próximos 10 años, esto es seguro. Muchísimas gracias, Douglas. Es un esfuerzo que hay que hacer de didáctica hacia el público, explicar que si en algunos ámbitos planificar a 3 años no tiene sentido, en tecnología hay que hacerlo. Es un proceso lento y hasta que llega al producto de la calle son muchos años los que se dan. En este contexto del IoT, me dirijo aquí a Miguel Ángel Panduro. ¿Qué ve el satélite en las cosas? Y las cosas para mí engloba ahora mismo desde el humilde contador hasta un coche, que es, siguiendo la vía comparativa, es un smartphone con ruedas. Pues, bueno, a lo largo de ayer y hoy hemos oído hablar muchísimo de IoT como un habilitador de muchas capas de la digitalización, ¿no? Y en particular, yo creo que en algunos sectores económicos va a ser es tremendamente relevante, en el agro, en utilities. Por lo tanto, efectivamente, el IoT es un entorno en plena ebullición. De hecho, las estimaciones hablan de una explosión de IoT donde ya unos crecimientos espectaculares anuales hoy del 12, se habla de duplicar esos crecimientos año a año. En concreto, la parte que yo puedo más referir, que es a dónde podrá encajar los satélites para dar una respuesta, pues está claro que será un complemento fundamental de las redes terrestres por esa capacidad que tiene el satélite de llegar al 100% del territorio, ¿no? Y será, como decía, muy relevante para ciertos sectores como la logística o la energía o la agricultura. Se habla de que en el año 2029 tendremos más de 10 millones aquí de objetos conectados vía satélite solo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es fundamental, y aquí hemos hablado ahora, se hablaba del coche conectado, en fin, de muchas otras cosas, y toda la sensorización que lleva eso con ello. Nosotros, de hecho, en España ya tenemos algunos pilotos muy interesantes que alguna gente ya ha podido ver o visualizar en nuestro centro de control de Arganda, como puede ser en el ámbito de la ganadería, lo que llamamos los cencerros digitales, en el ámbito de la agricultura, pues algunos proyectos con empresas como Floret para ir analizando en tiempo real los requisitos del terreno o aplicaciones en el ámbito de la prevención de incendios
o en el ámbito pesquero. Yo creo que va a ser es un detonante de crecimiento en el futuro, a pesar de su banda estrecha, ¿no? En general, para el uso de los satélites. Y concretamente, cuando se habla mucho de constelaciones, nosotros en Hispasat creemos que más que las constelaciones de banda ancha, que por supuesto tendrán sus desarrollos, pero que no podrán ganar todas las que sean planteadas, pues no habrá hueco más de 2 o 3. Sin embargo, yo creo que en el ámbito del IoT pues, hay una posible o potencial oportunidad de costes para poder competir con otras tecnologías con esa visión de universalidad que va a exigir este tipo de tecnología. Muy bien, muchas gracias. ¿Y la Administración cómo ve el satélite, su papel en todo esto? A ver, el satélite en general como sector es un sector muy importante y en España tenemos, creo que, una serie de empresas muy activas y muy punteras. Tenemos Hispasat y Hisdesat, por supuesto, tenemos GMV, tenemos Deimos, tenemos Atlantis, Microsats, tenemos un sector, yo creo, satélite muy fuerte en los distintos segmentos en los que se trabaja. Y en concreto en telecomunicaciones, puesto que satélite incluye además observación de la Tierra y un número de aplicaciones múltiples, incluidos militares y civiles, pero en lo que es telecomunicaciones está desarrollándose muchísimo. Ya tuvimos en su día un avance muy importante con el onboard processing y los satélites multibeam, pero realmente el sector satélite ahora con los mini satélites y las constelaciones de múltiples satélites está teniendo un avance que le va a permitir introducirse en nuevos segmentos de aplicación. Por tanto, complementamos las tradicionales tecnologías geo, que siguen existiendo, por supuesto, y que seguirán teniendo un papel muy importante, con nuevas tecnologías. Desde el punto de vista de la Administración, nosotros fomentamos y apoyamos al sector satélite. Tenemos un programa ya desde hace unos 5 años de apoyo a la conectividad en ubicaciones que no tengan otras alternativas. En concreto, satélite se contempla con una inversión de hasta 400 euros por punto. Y eso nos ha permitido financiar a múltiples usuarios que querían acceder a una conectividad vía satélite con ese importe. Este es un programa, como digo, que está funcionando muy bien, en el que se piden 30 megabits por segundo, que creo que es muy adecuado para dar una mejora muy importante a aquellas personas que están en zonas rurales y que el satélite puede competir sin ningún problema de ningún tipo, como comentaba antes el presidente de Hispasat. El consejero delegado, estamos ahora mismo con satélites que tienen capacidades sustancialmente superiores. Aparte de este programa de ayudas que estamos lanzando, la Unión Europea está planteando la tercera gran inversión en satélite. Además del Copérnico y el Galileo, se está planteando ahora mismo una inversión en un sistema satélite de comunicaciones seguras, muy orientado a comunicaciones gubernamentales. Serían 6.000 millones de euros de inversión, de los cuales a nivel de Unión Europea se pondrían unos 2.800 directamente desde la Comisión Bruselas. Se espera que unos 1.200 sean aportados por los Estados miembros, usando también los fondos europeos de los planes de recuperación, pero, digamos, cargándolos a sus propios presupuestos, y el sector privado aportaría unos 2.000 millones. Y eso sería un gran proyecto paneuropeo de dotarnos, como digo, de un sistema de comunicaciones seguras, de alta seguridad, para el uso principalmente de administración, pero no solo. Por tanto, el sector satélite creo que es un sector muy vivo, muy dinámico, de alta tecnología, que está pegando muy fuerte. Tenemos ahora también grandes iniciativas a nivel mundial, como puede ser el Starlink o el Globastar, por citar algunos, como digo, de múltiples proyectos y en los cuales la industria española está muy, muy, muy presente. Es un sector importante, siempre lo ha sido para la industria española, y además el público ve constantemente noticias de que tal constelación se va a poder hacer esto. Las pocas noticias que hemos tenido 6G públicas han tenido que ver con comunicaciones gubernamentales seguras, por tanto es algo que vamos a ir viendo en los periódicos de ahora en adelante. Douglas, ¿qué destacarías, qué característica técnica de la evolución de 5G destacarías? Hasta ahora el smartphone, el foco, ¿y ahora? Sí, no, el foco de 5G se expande hacia nuevas industrias y eso nos da la posibilidad de complementar
la tarta con una... Si miramos la tecnología, la importancia de las telecomunicaciones, hasta ahora 80% estaba en lo que es el consumidor. Esa tarta se va a invertir y 80% va a venir de nuevas industrias y verticales. Pero yo lo que quería comentar, haciendo un poco el seguimiento de lo que estamos hablando de cobertura, el papel naturalmente de los satélites en la complementación de la cobertura y lo que se ha mencionado, lo que mencionó Roberto, de la forma como se hace la cobertura 5G. Siempre habíamos pensado en hacer la cobertura para servir y tenemos que pensar en cómo cubrir para servir las nuevas verticales. Siempre se pensó en hacer de inicio en las grandes zonas poblacionales de alta densidad y luego expandiéndose. El 5G, la lógica de cobertura es un poco distinta. Naturalmente está la cobertura que tienes que poner, yo diría, más amplia, pero yo quería hablar de una cobertura importante del 5G, que son las ondas milimétricas, ¿no? Que es fundamental para servir las nuevas verticales que el 5G va a llegar. Las ondas milimétricas muchas veces son mal interpretadas, porque el secretario nos comentó también que vienen las 26 GHz, ¿no? Al final del año, ¿no, Arturo? O año que viene, cuando venga la subasta. Esta cobertura de ondas milimétricas no es una cobertura universal, es una cobertura quirúrgica. Vas a poner donde tienes que poner. Entonces, si estamos hablando de ciudades, vamos a poner en las zonas un poco más obvias donde están las densidades o la necesidad de consumo de datos. Entonces, estamos hablando obviamente de locales de alta concentración de personas, estamos hablando de estadios, estamos hablando de centros comerciales, estamos hablando de y eso todo lo sabemos. Y la ventaja de las ondas milimétricas por su característica está bastante contenida, sí que tiene poca interferencia, pero te da mucha capacidad. Sin embargo, lo que quiero complementar lo que ha dicho el secretario de Estado Roberto Sánchez es que también se puede llevar las ondas milimétricas a la zona rural. Nos hemos asociado a Rural Dorset de Inglaterra para probar, como nuestro hub de Europa, casos de uso rurales con ondas milimétricas. Y ahí se está probando diversas cosas, por ejemplo, la hacienda autónoma, donde se está poniendo altísima concentración de dispositivos, se está poniendo casos de uso de sensores de tierra, de agua, drones conectados, visualización en tiempo real de ganado, con machine learning y la parte de imagen, o sea, usas inteligencia artificial a través de un dron para reconocer la temperatura de la tierra, la temperatura del lago, o sea, esos son pilotos que se está haciendo con 5G en milimétricas y se ha comprobado que el 5G en milimétricas igual te entrega en un radio de 5 a 7 kilómetros un link de 1 gigabit por segundo. O sea, no es tan contenido. Entonces, yo lo que quería hacer ese hincapié es que sin milimétricas no hay capacidad para servir las verticales que el 5G va a habilitar. Claro, ya hay una capacidad ampliada con el 3.5. O sea, casi poniendo por 2 veces 2 o por 2 la capacidad existente. Sin embargo, no es suficiente para servir la demanda por capacidad de las verticales y absorber la cantidad de sensores y dispositivos IoT que van a ser necesarios en absorber las redes 5G. Por eso quería aprovechar este momento para hablar un poco de las ondas milimétricas, que es un momento importante para España, que estamos planificando la subasta para que veamos con bastante cuidado y atención y con cariño, porque va a ser muy necesario para el crecimiento del país. Esto explica un roadmap, por ejemplo, de compañías como Qualcomm, muy complicado en chipsets. Veo muy interesado chipsets para todos los gustos, una especie de Lego para automoción, para drones, para casi todo, para RAN también. Sí. Vemos a los proveedores hasta ahora de electrónica para móviles, para smartphones, meterse dentro de algo que hasta ahora el coto guardado de compañías como Intel. Y adentrándonos en el tema de los chips y las cadenas de suministros, Arturo, ¿cómo ven las administraciones y qué medidas están tomando frente a los problemas de suministro de
de chips y los problemas de la cadena de suministro? Bueno, esto es una preocupación creciente, que por desgracia es algo que se ha visto que se iba materializando progresivamente y que ya lo tenemos aquí. Es decir, el sector de la fabricación de circuitos integrados, de lo que son chips de cualquier sector, es enormemente concentrado. Muchos fabricantes que nosotros consideramos que son fabricantes de chips no lo son, son lo que se llama un fabless, que es que no tienen fábrica. Lo que hacen es diseño y comercialización, pero realmente la fabricación está concentrada. Hay una empresa que es Taiwan Semiconductor, que fabrica aproximadamente el 50% de todos los chips mundiales, el 50% en manos de una sola empresa. ¿Qué ha sucedido? Pues que el estar tan concentrado el sector, tenemos allí, en cierta forma, un cuello de botella. Y al pasar la crisis, que ha aumentado la demanda de múltiples sectores, no hay capacidad de producción, lo cual es un problema muy grave en muchos sectores. En automoción, que es uno de ellos, Toyota ha reducido la producción un 40% por la escasez de microchips. Y el grupo Audi ha tenido que hacer un ERTE que ha afectado a unas 10.000 personas porque no son capaces de disponer de suficientes componentes. Pongo dos ejemplos, pero a todos los grupos de automoción les afecta aproximadamente por igual. También es cierto que la automoción, igual que muchos otros sectores, tiene una demanda creciente. Un vehículo antes tenía del orden de 8 microchips en los distintos componentes, airbags, frenado, inyección, y ahora estamos del orden de 18, 17. Con lo cual hay una demanda creciente que con el vehículo eléctrico y conectado se va a incrementar. ¿Cuáles un poco las políticas que tenemos a nivel europeo? Tenemos que incrementar la capacidad europea de fabricación de chips, pero es algo que requiere un esfuerzo inversor muy grande. Estamos hablando que tener un fabricante de este tipo, estamos hablando de unos 100.000 millones de euros de inversión. 100.000 millones de euros. Son esfuerzos inversores muy grandes. A nivel de telecomunicaciones, en lo que es Europa Occidental, en el Europa y Estados Unidos, lo que son los países occidentales, Qualcomm es básicamente el único fabricante que queda de chipsets de comunicaciones. Ahora mismo para chipsets de modem 5G, Intel ya discontinuó la producción y lo que es a nivel europeo solo está Qualcomm. Fue pionero en el 2016 con el X50, que fue el primer chipset de 5G pre-estándar. Antes de que hubiera salido el Release 15 ya lo tenían. Posteriormente sacaron en el 19 el X55. El X55 ya tiene capacidades de standalone, el X50 no, cosa que es normal porque no había estándar de core. Luego es muy difícil tener capacidades de core de una cosa que todavía no se sabe muy bien lo que es. Pero el X55, que ya se comercializa y está presente en muchos de los terminales que tenemos, ya tiene capacidades de standalone. Y el X60, que yo creo que es un hito importante, ya va a tener capacidad de agregación de portadoras entre el rango de frecuencias 1 y el rango de frecuencias 2, que comentaba antes Doug. Al tener capacidad de agregación de portadoras en los dos rangos de frecuencias, ya va a poder combinar la parte de las radiofrecuencias tradicionales con las milimétricas, esenciales por la gran cantidad de espectro que hay disponible. En la banda de 26 tenemos 3 GHz de espectro disponible. Solo en la banda de 26, que es la preferente en Europa, pero que hay más espectro en las milimétricas. Lo que pasa es que bueno, en Europa parece que nos vamos a concentrar en la de 26, en Estados Unidos han ido por otra banda, pero digamos que hay un espectro muy amplio que hay que utilizar. Y el X60 en ese sentido yo creo que va a ser un hito, sobre todo también por la utilización de tecnología de fabricación de 5 nanómetros, que eso lo que permite es un factor de forma más pequeño, lo que probablemente permitirá integrarlo también con los procesadores en un sistema on chip único, lo cual es más importante porque para muchos dispositivos IoT el tamaño es muy, muy importante y el factor de forma es muy, muy importante. Luego necesitamos dispositivos más pequeños y luego también menor consumo. Por tanto, el X60 va a tener los dos factores, capacidad de trabajar en milimétricas, factor de forma más pequeño y menor consumo. Con lo cual yo creo que es un elemento que realmente va a contribuir de una manera muy interesante a ese despliegue de 5G en el ámbito industrial, orientado a IoT, donde se espera que haya, se espera alcanzar el billón español de dispositivos, de terminales, 1 millón de millones. Ahora mismo en 4G estamos en unos 7.000 millones. Pasar de 7.000 millones a 1 millón de millones son varios órdenes de magnitud y alguien tiene que fabricar todos los terminales y esperemos que en lo que es los países occidentales
pues podamos fabricar una parte sustancial de los mismos, pero realmente hay una ocupación, una preocupación, pero también una ocupación en resolver el problema. Muy bien. Sí, normalmente hemos visto en prensa los problemas de la cadena de suministro de los semiconductores como algo que nos ha perjudicado industrialmente, desde luego. Pero la confluencia de las diferentes cadenas de suministro abre vías también. Y un buen ejemplo es el satélite. Cosas que no podríamos pensar encontrar en el mundo satélite hace unos años, ahora quizás sean posibles. Miguel Ángel, ¿qué nos espera en el futuro del satélite? ¿Qué podemos esperar? Bueno, en concreto, en la parte de los operadores, decir ahora que el sector se encuentra en pleno cambio, en transformación, bueno, parece una obviedad, pero es muy serio lo que debe afrontar el sector de los operadores por satélite. Hasta ahora los operadores ocupaban un nicho en la cadena de valor, un punto en la cadena de valor entre el upstream, la gente que se dedicaba a fabricar, a lanzar, a desarrollar cemento terreno, y el downstream, los operadores telcos, los ISPs, los generadores de contenidos. Entre medias estaban los operadores de satélite. Ahora hay unos señores con una capacidad ingente de financiación, así llamados Elon Musk y Jeff Bezos, que no es que vayan a ser operadores de satélites, no. Esos señores diseñan, fabrican, lanzan, operan y explotan las constelaciones que hacía referencia el director general. He tenido oportunidad en este último mes de hablar con los 3 CEOs de los principales operadores del mundo, Intelsat, SES y Eutelsat. El diagnóstico que todos compartimos es cómo hay que... O sea, es una situación complicada, porque además, no diría que tienen el dinero por castigo, pero sin despeinarse, Starlink ha invertido 5.000 millones. Tiene más de 1.500 satélites volando y que yo sepa, todavía no tenemos ningún servicio. Eso no lo puede aguantar nadie. A mí me parece muy bien, muy acertada, la iniciativa de la Unión Europea de lanzar la propia constelación, porque estamos hablando de soberanía tecnológica. Estamos hablando de eso. Entonces, nosotros hemos adoptado una posición, claro que creemos en el desarrollo de constelaciones. Ahora, wait and see, a ver al final cómo tal y hacer. Ellos no quieren aliarse con nadie. El resto, estamos viendo cómo nos organizamos. Pero por eso creo que es importante, y trato de convencer a mis colegas de que es importante esa iniciativa europea a la hora de poder garantizar cierta soberanía tecnológica. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es evidente que todos los operadores estamos afrontando un cambio que es una verticalización. En concreto, pues Hispasat recientemente ha adquirido unos activos a Telefónica pues, para ser más que un operador de comunicaciones, un distribuidor de vídeo. Creemos que hay 2 sectores muy relevantes, como son la movilidad, donde hemos lanzado un nuevo proyecto, Amazon Nexus, sobre todo la movilidad en el tema marítimo y concretamente en flight conectividad, en la aviación. Y ese es un proceso también de transformación de las propias compañías. Que en eso, con matices y ocupando cada uno de nuestros nichos, pues todos más o menos estamos siguiendo esa vía. Pero creo que lo más relevante es cómo vamos a afrontar el entorno competitivo global que se nos presenta en el muy corto plazo. Yo creo que es un tema donde va más allá de los operadores. Hay que pensar que el espacio, de una manera o de otra, en todos los países del mundo son apoyados por sus gobiernos y su administración. Insisto, de una manera o de otra eso se hace. Y creo que, en concreto en Europa, es algo que tenemos que tomar medidas y afrontar de forma definitiva. Muy bien.
Nos estamos adentrando en mesas de mañana. Estoy haciendo de semiconductores y de soberanía tecnológica, hasta cierto punto, pero en 5G es inevitable y que quiero aprovechar, tengo un segundo, para hacer una pregunta que me ha llegado para el director general. Hemos leído recientemente que la banda N40 se podrá licenciar para uso privativo. ¿Cuándo se desarrollará el normativo correspondiente? Y la segunda parte de la pregunta es, en 5G la banda baja con canales de 10 MHz no alcanza fácilmente los 100 megabits por segundo. Para cumplir con el objetivo del plan único en rural, ¿estamos abocados al satélite? Aquí nos deslizamos en el terreno técnico y no sé si culpa es nuestra o del tema. Bueno, yo creo que es muy agradable estar en el entorno técnico. Creo que estas jornadas tienen que ser técnicas y creo que hay que hablar de tecnología porque yo creo que es una parte muy importante del negocio. Es decir, al final lo importante es el negocio y el servicio a la sociedad, pero eso se apoya en la tecnología. Vamos a ver, en cuanto a las dos preguntas, obviamente la capacidad depende del ancho de banda, pero también de la relación señal-ruido, como es bien conocido. Entonces dependerá de los tamaños de célula. Por tanto, con canales estrechos también se pueden alcanzar altas velocidades. Obviamente no es el objetivo. Evidentemente lo que buscamos con la banda 700 y 800 sobre todo es la cobertura con un cierto volumen de servicios de datos y sobre todo para servicios IoT, automoción, etc. Entonces las bandas bajas sobre todo lo que buscan es gran cobertura, pero no persiguen tener alta capacidad, si bien no es tan contradictorio. Pero realmente lo que se busca es eso. Y con la banda 700 y 800 lo que buscamos es que haya conectividad sobre todo orientada para IoT y caudales moderados. No aspiramos a tener 1 gigabit por segundo o 20 gigabits por segundo que 5G puede proporcionar en esas bandas. Bien, eso es cierto. La banda de 3,5, que tiene una característica de propagación muy buena, que vamos ya a completar la reordenación a lo largo de los próximos 2 meses, ya tenemos ahí 100 MHz por cada una de las operadoras, grosso modo, entre 90 y 100 por cada una de las grandes operadoras. Ya con 100 MHz puedes sacarle una capacidad bastante alta. Yo he comprobado con dispositivos comerciales, no pruebas de laboratorio, actualmente con la banda de 3,5 con canales de 90 a 100 MHz 1 gigabit por segundo. Luego eso ya son capacidades bastante considerables. Y finalmente, como hemos comentado en repetidas ocasiones, con la banda de milimétricas, que está principalmente orientada a usos privados, sí, ahí tendremos capacidades mucho mayores. El retardo se puede conseguir en cualquiera de ellas, totalmente ortogonal, porque el retardo no depende tanto de la banda, sino de que sea standalone, porque el retardo te lo da la proximidad. Es decir, eso no es, o sea, tecnológicamente es como muy simple de decirlo, porque ¿cómo consigue retardo bajo? Pues muy fácil, poniendo el servidor físicamente cerca del terminal. Entonces tú tienes que empujar los servidores hacia el borde de la red, y no hay otra. No hay otra, porque la luz tiene una velocidad de propagación que es la que es, y según la distancia aumenta, el retardo crece y se acabó. No tiene solución, ni la tendrá, según los físicos, en un horizonte, digamos, próximo. La velocidad de la luz es la que es y no va a cambiar eso. Entonces, solo puedes empujar lo que son los terminales. Y para eso es esencial el standalone, porque lo que necesitas es tener un core standalone para poder tener servicios Edge perfectamente desplegados a lo largo de toda la infraestructura y tener retardo bajo. Por tanto, son muchas cosas en 5G, no solo es la capacidad, es el retardo, es la cobertura, son muchas cosas, la fiabilidad, el bajo consumo, como comentábamos antes, que tenemos que compatibilizar. Yo creo que con esto he cubierto todas las preguntas, pero no estoy seguro si hay alguna cosa más que queréis que comente. Además, me hemos desbordado un poquito el tiempo, pero quería hacer la pregunta. Técnico o no técnico, espero que por lo menos hayamos transmitido un poco la tremenda riqueza del mundo de la conectividad que nos espera, la cantidad de temas que tenemos y de posibilidades que nos ofrece la conectividad en estos próximos 10 o 20 años. Muchísimas gracias a METIC y aquí me gustaría pararlo.